Muy buenos días. Es para mí un verdadero honor poder aperturar este magno evento, el 10º Congreso Nacional de Radiología e Imagen. En el día de hoy tocaremos este tema extremadamente importante en nuestra práctica radiológica diaria, no solamente en nuestra consulta normal, sino en la parte de la emergencia, de la urgencia. No solamente es importante para nosotros los radiólogos, sino para los médicos generales y las diferentes especialidades. Este tema que es tan importante y tan vital que abarca múltiples enfermedades. Hablaremos acerca de la disnea, ese protocolo diagnóstico en radiología y algunos diagnósticos diferenciales. ¿Cuál es el impacto mundial de las enfermedades que cursan con disnea? Sabemos que existen múltiples enfermedades que cursan con disnea y tiene un amplio impacto no solamente en la salud pública mundial, sino en la economía y en el desarrollo de muchos países. Es tanto así que se dice que más de 2.000 millones de personas están expuestas a contaminantes de los combustibles fósiles, y aún más ahora con el cambio climático se han añadido otras sustancias tóxicas que también perjudican el estado de salud. Por eso la OMS dice que también más de 1.000 millones de seres humanos inhalan contaminantes atmosféricos diariamente de otras sustancias químicas ajenas a los combustibles fósiles. También se dice que existen en el mundo 334 millones de personas que padecen de asma bronquial y 65 millones de personas que padecen de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También existen 18 millones de muertes al año asociadas a la insuficiencia cardíaca y 11 millones de personas van a desarrollar tuberculosis anualmente a nivel mundial. Y 4 millones de muertes por año están atribuidas a enfermedades respiratorias menores, mal llamadas menores porque dentro de este grupo están las neumonías. Y también existen alrededor de 1.6 millones de muertes al año por cáncer de pulmón, constituyendo una de las principales causas de muerte en el mundo por cáncer. Es por eso que es importante que nosotros podamos identificar entonces todo este grupo de enfermedades que cursan con disnea. ¿Qué es la disnea? Si lo podemos definir como un concepto. Este concepto puede ser un poco amplio y abarcador porque también va a depender de cada persona. Se dice que se define como aquella sensación subjetiva, o sea, que es propia del individuo, de dificultad en la respiración, pero que clínicamente va a englobar muchas sensaciones que son cualitativamente medibles, o sea que nosotros las podemos medir, como la frecuencia respiratoria, como la tensión arterial, como el estado mental del individuo. O sea, tienen una intensidad variable y va a depender también de cada persona. Existen varios factores fisiopatológicos que intervienen en el desarrollo de la disnea. Tenemos el primero, que es uno de los más importantes, que es la hipercapnia, que es la alta concentración de dióxido de carbono en sangre, la utilización de los músculos respiratorios accesorios y el estado mental del individuo, que puede agravar o puede estabilizar la disnea. Es importante que nosotros podamos conocer entonces que existen varios patrones respiratorios que nosotros los podemos evaluar desde el punto de vista clínico, que son patrones respiratorios que son específicos para varias enfermedades. Tenemos la eupnea, que es la normal, ¿verdad? La respiración entre 15 y 20 respiraciones por minuto. La taquipnea, que es el aumento de esas respiraciones superior a los 20 respiraciones por minuto. También tenemos la bradipnea, que puede ser menor a 12 respiraciones por minuto. La apnea, que es la ausencia de la respiración. La hiperpnea, que es una respiración profunda y repetitiva. Y estas que son importantes también, porque como lo vamos a ver en la conferencia, como es la de Cheyne-Scott, la de Biot y la de Kussmaul, que están relacionadas a trastornos metabólicos, como por ejemplo la acidosis metabólica, los infartos cerebrales, que pueden condicionar este tipo de disnea y que no solamente es de causa respiratoria o cardíaca. Por ejemplo, un paciente con un infarto cerebral perfectamente puede tener una respiración de Kussmaul y no ser una patología, como les digo aquí, de la caja torácica. Entonces, tenemos que conocer que dentro de los factores que están generando la disnea pueden ser de causas pulmonares, cardiovasculares y extra
pulmonares. Vamos a tener dentro del punto de vista clínico una escala en grados para el origen de la disnea cardiovascular que nos va a permitir clasificarlo clínicamente. Si la disnea es una clase 1, que es la ausencia de síntomas con la actividad habitual, la clase 2 son síntomas con actividad moderada, la 3 son síntomas con escasa actividad y la 4 son síntomas ya de disnea de origen cardiovascular en reposo. La pulmonar también tiene 4 grados. El 0 es la ausencia de disnea, excepto al realizar ejercicio intenso. El grado 1 es la disnea al andar deprisa o subir cuestas pronunciadas. El tipo 2 es la incapacidad de mantener el paso similar a otras personas. El tipo 3 es tener que descansar al andar por lo menos algunos 100 metros. Y el tipo 4 es la disnea que está permanentemente, no le permite al individuo realizar ninguna actividad. Es por eso que nosotros entonces ya hemos ido ahí hablando de cómo podemos ir clasificando la disnea, pero en el caso de la disnea en urgencia, para poder llegar al diagnóstico más preciso, debemos de organizarla en estos 3 tipos de disnea. Saber si la disnea es súbita, o sea, aquella que ha ocurrido en el transcurso de minutos. Si la disnea es aguda, algunos autores dicen que si es de horas, o también puede ser incluso de algunos días, menos de 3 días, y si es crónica, mayor de 3 semanas. La importancia de la crónica es que se puede agudizar y es importante que la podamos diferenciar, en este caso de la aguda, por las características radiológicas. Entonces vamos a comenzar con la disnea súbita, esa que ocurre en cuestión de minutos. La podemos clasificar, como bien habíamos visto al principio, de origen pulmonar o de origen extrapulmonar. ¿Cuáles son las más frecuentes? Dentro del origen pulmonar, entonces, tenemos el tromboembolismo pulmonar, que va a ser el siguiente tema que se va a tocar en este congreso. Entonces solo vamos a abordar los aspectos para el diagnóstico en el caso de urgencia, ¿no? El neumotórax, la disnea paroxística nocturna y el broncoespasmo. Y la de origen extrapulmonar, el infarto agudo del miocardio, angina y la hiperventilación por ansiedad. En el caso del protocolo del tromboembolismo pulmonar, tenemos este paciente con un cuadro clínico característico de taquipnea, dolor precordial, síncope, puede tener o no antecedentes quirúrgicos recientes y antecedentes de una trombosis venosa profunda o superficial a distancia. Debemos de conocer, en el caso del cuerpo de guardia o de emergencia, que hay que clasificar a este paciente. Lo podemos clasificar si es estable o inestable desde el punto de vista hemodinámico. Si está inestable, tenemos que pasárselo directamente al cardiólogo para que pueda hacerle en primer lugar un ecocardiograma. Si no le encuentra nada en el ecocardiograma, entonces ahí podemos realizar un angiotac de tórax. Si no encontramos nada, pero tenemos síntomas, entonces podemos realizar una arteriografía. En el caso que el paciente esté estable, lo indicado en primer lugar es el angiotac de tórax. Si no encontramos nada, podemos hacer entonces, si tenemos la sospecha clínica, un Doppler de miembros inferiores, y si no encontramos nada, podemos pasar entonces a una arteriografía. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a sospechar, por ejemplo, si un paciente no le encontramos nada en los estudios iniciales, pero clínicamente sí tiene síntomas? Podemos utilizar estas 2 escalas, que nos va a ser de vital importancia si nuestros colegas de medicina interna o los intensivistas nos dan estas escalas, que son importantes, miden varios aspectos y según el grado o el puntaje que nos da, va a existir una probabilidad, sí o no, de que exista un tromboembolismo pulmonar. Por ejemplo, en la escala de Wells, una baja probabilidad con un dímero D muy elevado es que tenga menos de 2 puntos, intermedia de 2 a 6 puntos y alta mayor de 6 puntos. Con el dímero D que esté bajo o que sea menos sensible, el tromboembolismo pulmonar es poco probable si tiene menos de 4 puntos y es altamente probable si tiene más de 4 puntos. La otra escala es bastante similar. Entonces, si tenemos estas 2 escalas dentro del punto de vista clínico, entonces nosotros podemos optar por hacerle un método de imagen. Tenemos algunos ejemplos, porque sabemos que en muchos lugares no existe una tomografía, sobre todo en los pueblos o en lugares que no tienen acceso al TAC. Tenemos a este paciente con una sospecha de tromboembolismo pulmonar y solo tenemos rayos X. ¿Podemos encontrar algunos signos radiológicos? Claro que sí. Por ejemplo, podemos encontrar el signo de la joroba de Hampton,
el signo de Paya, que es el engrosamiento de la arteria pulmonar, en este caso que es bilateral, y el signo de Westermarck, que es un área de oligoemia focal completa, en este caso del campo pulmonar izquierdo, asociado al tromboembolismo pulmonar. Si tuviéramos el acceso a la angiotomografía, solo hablarle algunos síntomas, algunos signos radiológicos en específico dentro del TAC, que es la presencia o la visualización de ese trombo, que puede ser central o periférico, que nos habla a favor si es agudo o crónico, el signo de la silla de montar y el signo de la dona o el donus, que es uno de los signos característicos del tromboembolismo pulmonar por angiotomografía. También podemos encontrar el signo de la joroba de Hampton, que es el infarto pulmonar subpleural o periférico. También podemos encontrar el Westermarck y algunos otros síntomas asociados como derrame pleural o lesiones infiltrativas, inflamatorias que están asociadas al tromboembolismo pulmonar. Continuando con las otras causas de disnea súbita, tenemos el neumotórax. En el caso del neumotórax, clínicamente el paciente tiene disnea, un dolor torácico repentino. Debemos de clasificarlo porque hay diferentes causas, si es adquirido o espontáneo. El adquirido ya sabemos que es de origen traumático o iatrogénico. Y el espontáneo, que puede ser primario o secundario. El primario es sin una enfermedad pulmonar conocida subyacente. Y el secundario sí son todas estas causas de todas estas enfermedades que pueden cursar con un neumotórax espontáneo, que es importante que nosotros las podamos conocer si el paciente tiene ya antecedentes, por ejemplo, de las más comunes como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfermedades intersticiales crónicas. Entonces, dentro del punto de vista radiológico, ¿qué podemos hacer? Si tenemos un rayos X, podemos encontrar algunos signos que son clásicos o patognomónicos, en este caso como el signo de la camiseta, que es bastante típico del neumotórax. Podemos ver ejemplos, en el caso de otros pacientes, con cuadros clínicos de otras enfermedades subyacentes. Por ejemplo, este paciente de 37 años que tenía antecedentes de tos, fiebre de un mes de evolución. En el rayos X se mostraban múltiples niveles hidroaéreos que sugerían la presencia de un neumotórax en combinación con un biotórax o un hemotórax. Entonces, se le realizó una tomografía donde podemos ver que este paciente tenía una neumonía necrotizante, había hecho una fístula broncopleural por un estafilococo y esto ocasionó el neumotórax. Lo podemos ver también en otras complicaciones cuando hay neumonías, cuando se forman neumatoceles, que hay ruptura de los mismos. Otro ejemplo de un paciente con diagnóstico de tuberculosis, la evolución en el tiempo, tenía cavernas, bulas y espontáneamente desarrolló un neumotórax asociado a estas lesiones cavitarias. Otro ejemplo de una paciente femenina de 43 años con un neumotórax espontáneo. Ya ella tenía un rayos X previo donde se le había descrito un patrón retículo nodular. Se le realizaron varios estudios cuando presentó el cuadro de la dificultad respiratoria brusca. Vemos el neumotórax, el signo ahí de la camiseta. Vemos la presencia ahí en el parénquima pulmonar de múltiples cavidades quísticas y algunas otras hallazgos como este angiomiolipoma renal y la presencia de lesiones retroperitoneales de origen quístico, lo que nos habla a favor de que la paciente tenía una linfangioliomatosis. Otro paciente, otro ejemplo, este paciente joven, una mujer de 47 años con neumotórax espontáneo, en el rayos X un engrosamiento pleural en la región infraclavicular, con un patrón reticular lineal y la presencia de un neumotórax espontáneo, lo que nos habla a favor de una fibroelastosis pleuroparenquimatosa. Continuando entonces con las causas ya agudas de la disnea, tenemos que existen de origen pulmonar y de origen extrapulmonar. En el caso de origen pulmonar tenemos acá las neumonías, que son las más frecuentes, la de causa aspirativa y también el derrame pleural. Y del origen extrapulmonar, el edema agudo del pulmón cardiogénico y el edema agudo del pulmón no cardiogénico, que también lo debemos de incluir acá. La anemia y otras causas como la acidosis metabólica. Las neumonías. Entonces las neumonías sabemos que las podemos clasificar, ¿verdad? De origen bacteriano, viral y de origen micótico, y a su vez la podemos clasificar en aquel individuo que está inmunocompetente y el que está inmunodeprimido. Existen diferentes causas que son las más frecuentes en estos grupos.
como por ejemplo la bacteriana del inmunocompetente, el estreptococo es la más frecuente, y en el inmunodeprimido el criptococo neoforma. En el caso de las virales del individuo inmunocompetente, la influenza, y en el inmunodeprimido el citomegalovirus. En el caso de las micóticas, el Ectoplasma capsulatum, y en el inmunodeprimido el Pneumocystis jirovensii. Tienen un cuadro clínico que es similar, se caracteriza por tos, fiebre, estertores o crepitantes a la ocultación, taquipnea y un dolor a veces en punta de costado. En el caso de los métodos de imagen abarcando el tema de las neumonías bacterianas, que lo vemos mucho en nuestra práctica diaria, podemos ver este rayos X de este paciente en urgencia, que además de eso tiene un derrame pleural paraneumónico, tiene lesiones infiltrativas, inflamatorias iliobasales, con un patrón de consolidación alveolar, que después tuvo una complicación, un neumotórax, como lo vemos acá. Si le realizamos una tomografía dentro de las perlas diagnósticas para las neumonías bacterianas, tienden a tener una distribución iliobasal, pueden ser centrales o periféricas, y tienen algunos signos característicos como es la consolidación alveolar, el engrosamiento sectal peribronquial y el broncograma aéreo. Habíamos dicho entonces que estas neumonías bacterianas tienen una distribución iliobasal, pero si nos encontramos este patrón con broncograma aéreo, con un patrón de consolidación alveolar y es a predominio de los lóbulos superiores y medios, debemos de pensar entonces que es una neumonía de Friedlander por Klebsiella pneumoniae. En el caso de las de origen viral, van a tener varias características, las más frecuentes en cuanto a la distribución de las lesiones. Por ejemplo, por citomegalovirus tiene una predilección de localización central, como lo vemos aquí en las imágenes, y además de eso que tienen un patrón en vidrio esmerilado o en vidrio deslustrado. Y tienden a tener una distribución, aparte de ser central, hacia los lóbulos superiores. En el caso del AH1N1, pues tienden a ser lobares y segmentarias, tienen un signo de heterogeneidad temporoespacial, o sea, hay respeto de algunos lóbulos y segmentos, con alternancia de lesiones inflamatorias segmentarias y lobares. Tenemos otro ejemplo, en el caso de las micóticas, el Pneumocystis jirovensii, tienden a tener una distribución peribronquial y tienden a no ser más apicales, sino una distribución generalizada en todos los campos pulmonares, y tienden a ser, aparte de ser peribronquiales, centrales y ese patrón en vidrio deslustrado. Continuando entonces con las causas de disnea aguda extra, en este caso pulmonar, tenemos el edema agudo del pulmón, que aquí todos estos pacientes tienen una característica importantísima, ¿verdad? Para diferenciarlo del no cardiogénico, siempre debemos de tomar en cuenta entonces que estas lesiones se van a acompañar con el índice cardiotorácico aumentado, es importantísimo, y puede existir o no derrame pleural. Los pacientes se caracterizan por la disnea, el pseudoasma cardíaco, el ICT aumentado y el derrame pleural. Cursan con dos fases, una fase intersticial, que tiene un patrón intersticial que nos da este signo característico de alas de mariposa, o algunos autores como lo dicen, alas de murciélago, y en la fase alveolar, cuando se ha superado los 25-30 milímetros de mercurio, aparece el derrame pleural. La diferencia fácil con el no cardiogénico es la identificación de que el índice cardiotorácico no está aumentado. El paciente no tiene ya diagnóstico de insuficiencia cardíaca, o cuando le hacemos las pruebas de imágenes el ICT está normal. En el caso de las causas crónicas, que es importantísimo cuando se agudizan, que nosotros las podamos diferenciar, tenemos causas de origen pulmonar obstructivo, restrictivas de origen pulmonar, y hay otras causas. En el caso de las enfermedades pulmonares obstructivas, la combinación del enfisema pulmonar y la bronquitis crónica, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma bronquial. En el caso de las enfermedades pulmonares restrictivas, aquí un gran grupo de enfermedades que son las enfermedades intersticiales y combinación con la fibrosis pleural. Dentro de otras causas tenemos el hipertiroidismo, la anemia, la insuficiencia cardíaca congestiva crónica y las enfermedades del sistema nervioso central. En el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dentro de los métodos de imagen, cuando nosotros queremos diferenciarla que esta enfermedad no está agudizada, ¿qué es lo que debemos de utilizar como medio diagnóstico? Es la tomografía, el método Gold estándar o de elección a cortes finos de 3 a 1 milímetro,
y el paciente se va a caracterizar clínicamente que tiene una disnea de esfuerzo, ya tiene el antecedente de una expectoración matinal, más de 3 meses de evolución, y ya también tenía el diagnóstico de enfisema pulmonar. Es la combinación de estas dos enfermedades que nos condicionan la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Podemos encontrar un sinnúmero de signos y síntomas radiológicos desde el punto de vista tomográfico en cuanto a la clasificación del enfisema, si es centrolobular o si es un enfisema panlobar. La diferencia fundamental es la presencia de las múltiples lesiones o las bulas que pueden existir en el caso del enfisema panlobar, a diferencia del centrolobular, donde la afectación es menor. En el caso de estas enfermedades pulmonares intersticiales que se pueden agudizar y las podemos encontrar en nuestra práctica radiológica diaria, vamos a ver que estas enfermedades que cursan además con fibrosis tienen varias características que las podemos nosotros enumerar. Por ejemplo, es el caso de la panalización, que no es más que la presencia de espacios quísticos subpleurales que son adyacentes entre sí, como los estamos viendo aquí, en esta imagen aquí periférica. Otro signo característico son las bronquiectasias por tracción, que no van a ser más que aquellas dilataciones bronquiales persistentes en el tiempo, ya sea del bronquio o el bronquiolo, asociadas a fibrosis. Otro signo característico es la reticulación, ese patrón reticular lineal, esas líneas persistentes que nosotros las podemos describir como un signo de red de pesca o el signo de telaraña, ¿no? Otra característica importante de estas enfermedades intersticiales que cursan con fibrosis es la pérdida de volumen pulmonar, que nosotros lo podemos ir viendo paulatinamente ahí con el tiempo. Sobre todo cuando ya tenemos estudios previos del paciente donde vemos, por ejemplo, en este paciente, la disminución del volumen aéreo pulmonar por la retracción ahí de la cesura. Otros signos característicos, ya agrupando estas enfermedades intersticiales, podemos hablar de la enfermedad trazadora, que es la neumonía intersticial usual. Tiene todas esas características. Para considerarla que es una enfermedad intersticial o neumonía intersticial usual definida, debe de cumplir con esos parámetros o esos patrones que les había dicho al principio. Debe de tener panalización, tiene que tener bronquiectasias por tracción y otras características como heterogeneidad temporoespacial, lo que significa que hay áreas de pulmón afecto con áreas de pulmón enfermo. Lo otro, gradiente ápico basal, o sea, tiene una predilección de ir de los ápices a las bases pulmonares y tener la ausencia de otras alternativas, o sea, otras enfermedades asociadas. En el caso de la neumonía intersticial usual probable, lo único que no va a existir en los métodos de imagen es la panalización, pero sí tiene las otras características. Tiene bronquiectasias por tracción, ese patrón intersticial, heterogeneidad temporoespacial y ausencia de algunas otras alternativas. En el caso de la neumonía intersticial usual indeterminada, son aquellos pacientes que muchas veces van a terminar en biopsia o que son aquellos pacientes que están en unos estadios iniciales del desarrollo de la enfermedad intersticial ya definida, solo que tienen diferentes características, ¿no? No tienen esa heterogeneidad temporoespacial, no tienen un gradiente ápico basal, pero sí ese patrón en vidrio ilustrado desorganizado. Hay otro signo que es importante que lo podamos identificar, como son las osificaciones dendritiformes, que son calcificaciones que ocurren a nivel del parénquima pulmonar, asociadas a esta enfermedad intersticial con áreas de fibrosis, que es característico de la neumonía intersticial usual de larga data. Hay otros tipos de neumonías intersticiales que es importante que las podamos identificar, como es la neumonía intersticial no específica, la NINE. Tiene varias características, tiene ese patrón en vidrio ilustrado, homogéneo, o sea, no tiene heterogeneidad temporoespacial, tampoco tiene un gradiente ápico basal, pero sí tiene signos que son importantísimos que lo podemos diferenciar, como es el respeto subpleural, como lo vemos acá en esta imagen. Y si nosotros podemos siempre, le digo a los médicos que hay que revisarle y a los radiólogos siempre la ventana mediastínica, porque estas enfermedades, sobre todo la neumonía intersticial no específica, se asocia a enfermedades del colágeno. Por ejemplo, en este paciente, si vemos el esófago que está dilatado, nos habla a favor de una esclerodermia. Hay otros puntos importantísimos y signos de la neumonía intersticial no específica, como es el caso de este signo,
asociado a enfermedades del colágeno, que es el signo de las 4 esquinas. O sea, tiende a tener lesiones intersticiales subpleurales en ambos vértices pulmonares y en las bases pulmonares, en los segmentos posterobasales o laterobasales. Hay otro signo importante de la NINE, que es el signo del borde recto, como lo vemos acá. Hay una afectación de los lóbulos inferiores asociadas a bronquiectasias por tracción. También otro signo importante de la NINE es una superpanalización, si lo vemos así, asociado a áreas de fibrosis, el signo del borde recto. Hay que pensar mucho que se trata entonces de una enfermedad del colágeno. En el caso de las otras neumonías intersticiales crónicas que cursan con fibrosis, vemos este patrón característico de lesiones de aumento de la densidad del retículo pulmonar asociado a ese patrón en vidrio ilustrado con formaciones quísticas. A veces también pueden haber bulas en pacientes que han tenido este antecedente de tabaquismo inveterado. Podemos inducir entonces que se trata de una neumonía intersticial descamativa. Entonces, a forma de conclusión, debemos de conocer entonces que la disnea la podemos clasificar nosotros según el tiempo de evolución, si es súbita, o sea, que ocurre en minutos, si es aguda, en horas, o si es crónica, más de 3 semanas, con la importancia del conocimiento que las enfermedades que cursan con disnea de origen crónico se pueden agudizar. Conociendo el tiempo de evolución de estas enfermedades, podemos englobarlas y con los métodos de imagen nos va a ayudar muchísimo para llegar a nuestro diagnóstico definitivo. Muchísimas gracias.